Se los adelantábamos, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentó un sondeo evaluando el año 2016. Pero ¿qué datos contiene este sondeo? Veamos a continuación un pequeño panorama y luego entramos de lleno a analizar ya las cifras y las estadísticas. El presidente Salvador Sánchez Serén se encuentra a medio periodo de trabajo. 2016 se considera que fue un año convulso debido a los problemas fiscales que ha llevado a su administración al borde del impago. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana publicó su más reciente encuesta en la que evalúa el año que recién finalizó. El objetivo es conocer la percepción que tienen los ciudadanos sobre la situación del país. La encuesta se realizó entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre con una muestra de 1.262 entrevistas a personas adultas. Entre los temas sobre los que se recopiló información está la inmigración. Se analizó el número de datos sobre la gente que se ha marchado a buscar mejores condiciones de vida y se genera un panorama sobre quienes desean hacer lo mismo. El tema cobra mayor importancia cuando la Dirección General de Migración y Extranjería revela que en 2016 por lo menos 52.548 personas fueron deportadas de México y Estados Unidos. Además, se pregunta sobre la realidad que vive El Salvador y si consideran que la situación ha mejorado o empeorado. Esto a la luz de problemas como la criminalidad, la gestión del gobierno, el desempleo y otros. Recordemos que 2016 fue el año en que se puso en marcha las medidas extraordinarias, que si bien han logrado que descendiera la cifra global de homicidios, la violencia sigue siendo parte del día a día. Además, se analiza el estado de la economía y el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos. El tema también es importante porque el Banco Mundial ha reducido el porcentaje de crecimiento para 2017 de 2.4% que estima el Banco Central de Reserva a 1.9%. Pero conozcamos los datos y las cifras de esta encuesta realizada por este centro de estudios. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana de jueves. Primero saludamos al doctor Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bienvenido a Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 12. También saludamos a la doctora Yanet Aguilar, es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, como siempre, agradecidos por el espacio, Manuel. Bueno, entremos de hecho ya a analizar lo que nos revela esta encuesta. Una de las primeras preguntas que hacen, que ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente el país? ¿Qué es lo que encontraron en este sondeo? Bueno, en términos generales, digamos, se mantiene dentro de las preocupaciones ciudadanas el tema de la delincuencia, la inseguridad, la violencia como la principal fuente de preocupación pública, ¿no? Al agrupar aquellos ámbitos vinculados a la criminalidad como delincuencia, maras, violencia, encontramos que el 66.2% de la gente alude a este tipo de problemas, con lo cual el tema de la violencia sigue siendo el principal reclamo de la población y la principal fuente de preocupación pública. Quizás lo más notable en relación a 2015, al año anterior, es que ciertamente ha habido una reducción de la proporción de personas entrevistadas que señalan que el crimen y la violencia es el principal problema del país, mientras que se han incrementado aquellos que aluden a temas económicos como el desempleo, el alto costo de la vida, el deterioro de la economía nacional. En este caso ha pasado de 15 en 2015 que señalaban la economía a cerca de 25%, 24.9%, es decir, hay ahora ciertamente una mayor preocupación por la economía, aunque es el tema de seguridad, el tema de violencia, el que sigue apremiando de forma más importante a la población salvadoreña. Pero no hay una variación en sí en cuanto a los problemas que la población identifica, porque a lo largo de los últimos sondeos que ha hecho la universidad y otras casas encuestadoras, siempre identifican economía e inseguridad en los primeros lugares de los problemas que los ciudadanos consideran que les aquejan, ¿no?
En términos generales, de las principales preocupaciones públicas se mantiene el tema de seguridad, el tema de economía, en los primeros lugares, digamos, de preocupación pública. No obstante, es importante señalar que ahora aparece en un mayor porcentaje, aunque no es tan alto, el tema, por ejemplo, en este caso de la política, todos aquellos temas que tienen que ver con la política, los políticos, la mala gestión, va cobrando una mayor fuerza, un mayor lugar, digamos, en las preocupaciones públicas, a diferencia de años anteriores en donde básicamente la mayoría se dividía en señalar delincuencia y economía. En los últimos más o menos 8 años, las preocupaciones públicas con el tema de economía, desempleo, costo de la vida, pasó al segundo lugar, digamos, en cuanto al principal problema, mientras que el tema de la delincuencia ganó terreno hasta llegarse a posicionar en 2015 como el primer lugar, señalado por el 80% de los consultados. Un dato interesante porque ya he identificado los problemas. La pregunta que se hace en este sondeo, la siguiente es que ¿cómo evalúa la gente la situación general del país? De hecho, tenemos la lámina donde refleja los resultados. Sí, en la línea de lo que dice Janet, yo compararía la evaluación que hace la gente de la situación general del país con un enfermo. Digamos que hemos tenido un enfermo grave, pero que en este año, en la evaluación del año 2016, la gente dice, miren, sigue grave el enfermo, pero menos grave, un poquito menos grave que el año 2015, ¿verdad? Ya vimos en la lámina que ante la pregunta, ¿cómo evalúa la situación general? El 58.4% considera que estuvo peor el 2016 con respecto al 2015, pero en la evaluación del 2015 el 67.4% de la gente opinó eso. Es decir, sigue enfermo, el país sigue enfermo, pero hay una leve mejoría, aunque sigue siendo el principal problema. Las temáticas, ante la pregunta, Manuel, se mantienen. Lo que cambia un poco son los porcentajes que la gente atribuye a cada una de las problemáticas. Digamos que ha disminuido un poquito la preocupación por la situación de inseguridad y delincuencia, pero ha aumentado en otros rubros, por ejemplo el de economía, que ya señalaba Janet, y digamos la situación política que ve el país con los actores políticos que tenemos. También ha crecido esa preocupación en la población salvadoreña. Bueno, la situación es, la siguiente pregunta que se hace es, ¿por qué piensa que el país está peor? Ya veíamos el resultado y ahí tenemos la lámina esta que nos refleja por qué la gente piensa que el país está peor. ¿Cuál es el análisis que hacen de esta otra pregunta, Janet? Sí, en este caso le preguntamos tanto a los que señalaban que el país está peor, que hace un año como mejor, las razones a partir de las cuales atribuyen que ha empeorado o ha mejorado. En el caso de los que señalan que ha empeorado, nuevamente el tema de inseguridad, de violencia, aparece como la principal razón de este deterioro en la situación general del país, seguido de la mala gestión de gobierno y el aumento del desempleo. Esas son como las tres principales razones señaladas por la gente. Luego hay otras razones señaladas en menor medida. Cuando hacemos un análisis más allá de lo que nos dice la gente, hacemos un análisis incluyendo las diferentes variables que se abordaron en la encuesta, encontramos que nuevamente el tema que más está pesando para explicar esa visión crítica de empeoramiento de la situación general del país es el tema de delincuencia. Es decir, que si bien se han reducido aquellos que señalan que la delincuencia aumentó, si bien se han reducido aquellos que señalan a la delincuencia como la principal fuente de preocupación pública, es este tema el que está de alguna manera mediando en buena medida para que la gente tenga una visión pesimista, escéptica de la situación del país. Vale la pena señalar también, Manuel, que el tema de corrupción figura en un mayor porcentaje respecto a otras encuestas similares. Pero a pesar de los escándalos, esperaríamos que tal vez ese tema apareciera en los primeros lugares, pero aparece en el listado, pero siempre es la inseguridad la que domina.
Sí, y eso tiene que ver con que la gente hoy día, y eso también lo podemos interpretar a la luz de los datos de la encuesta, está más centrada en los temas de su agenda vital, el tema de sobrevivir frente a una situación de auge delincuencial y el tema de sobrevivir mediante una fuente de empleo, proveer a su familia, digamos, de lo fundamental. Es nuevamente el tema económico, vemos en buena medida también justamente debido al desencanto y al descrédito del gobierno, de la clase política, de alguna manera un mayor distanciamiento de la gente respecto a otros problemas, aunque hay un reconocimiento de que están presentes. Nunca había figurado con un porcentaje, en este caso del 7%, el tema de corrupción cuando se pregunta a la situación general del país, es decir, que hay un poquito de mayor conciencia. No obstante, la gente está más preocupada por los temas que más le agobian cotidianamente, que es el tema de inseguridad y el tema económico. Pero hay un contraste también respecto a la lámina que sigue. ¿Por qué? Porque si la gente piensa que hay la inseguridad sigue ocupando los primeros lugares, pero hay un contraste en cuanto a las medidas que se están tomando. Porque la siguiente dice, ¿por qué piensa que el país está mejor en algunas áreas? Y hablan, mejoró la seguridad y es un 48% el que está opinando que ha mejorado la seguridad. ¿Cómo podemos contrastar estos datos? Sí, siguiendo con el símil del enfermo, que el país está enfermo, Manuel, bueno, el país está un poquito menos grave, decía yo. ¿Por qué sigue enfermo? Básicamente se le atribuyen, según nuestro análisis, la población a dos factores. Uno, la inseguridad y violencia que decía Janet, con un 33.3%, y si unimos mala gestión del gobierno con corrupción del gobierno, tenemos 27.6%, ¿verdad? También hay un tercer factor, hay un 28% de la población que cree que la economía va para peor. O sea, seguimos enfermos, digamos, como país, según la población, por estas razones. Pero ¿por qué ha mejorado? O sea, el por qué está menos grave. Seguimos en una situación delicada, básicamente por dos. Por ese factor de la mejora en la seguridad, que es atribuido a la lucha contra la delincuencia de la Policía Nacional Civil, y por la lucha contra la corrupción. Ahí entra lo que usted preguntaba. Y eso se refleja en la confianza ciudadana y la imagen que tiene la Fiscalía General de la República en este momento. Entre los que opinaron que ha realizado un trabajo bueno y muy bueno, aglutinan el 69.3% de las opiniones. Entonces, el país sigue mal, digamos, según la población, por mala gestión, por corrupción, por la situación de inseguridad. Sin embargo, consideran que hay una leve mejora porque ha disminuido esa preocupación, aunque sigue siendo la principal en materia de seguridad, y por el combate a la corrupción que se ha visto en los últimos tiempos, básicamente. Definitivamente me parece importante también la señal que ha dado la Policía Nacional Civil a través de los operativos que han sido hasta cierto punto más constantes. Esto también da un cambio en la percepción de los ciudadanos cuando ve que se hacen capturas, que se hacen las denominadas redadas en diferentes puntos contra grupos criminales. Esto hasta cierto punto da una sensación que la situación está cambiando y que la autoridad está dando señales de que está haciendo un trabajo más efectivo, Janet. Bueno, en realidad esto es mucho más complejo. Quizás en relación también a los que señalan que el país está mejor, señalar que el 48% que dicen que mejoró la seguridad es el 48% del 7.8%. Es decir, un porcentaje bastante pequeño que considera que la situación del país mejoró. En ese sentido también hay que ponerlo en su justa medida. Son 98 casos, digamos, en este caso, la mitad de 98 casos. A la gente que respondió señaló que el país estaba mejor, se le preguntó después por qué cree que está mejor. Ese porcentaje... Claro, ahí hay un filtro, efectivamente, y el número de casos se reduce. Entonces también hay que situar en ese sentido ese dato. En el tema delincuencial lo que encontramos por un lado es que si bien hay una percepción de que se ha reducido, o en este caso son menos los que señalan que la delincuencia aumentó respecto a hace un año, sí. Esto no necesariamente se atribuye a las medidas excepcionales, porque tenemos un 63% de la población que indica que la delincuencia aumentó respecto a hace un año. Y en buena medida las razones por las cuales la gente cree que la delincuencia aumentó, al menos este 63%, tiene que ver con que ven con escepticismo, ven como poco efectivas las medidas excepcionales. Sí. No obstante,
la gente valora el trabajo de persecución del delito que ha hecho la PNC. Es decir, hay una separación, digamos, de alguna medida de la política criminal, que al final ha sido básicamente el emblema de la política criminal de este gobierno, las medidas extraordinarias. Parece que vamos a continuar en esa dirección. Bueno, de hecho se van a prolongar un año más. Exactamente, versus la imagen de la policía. Vemos cómo de alguna manera esta reducción en la percepción de los que opinan que la delincuencia aumentó no necesariamente es capitalizado o transferido a una mejora en la evaluación del gobierno central, sino más bien es capitalizado directamente por la policía, y a eso se atribuye que de alguna manera ha mejorado en mucho la imagen de la policía. 63% cree que la policía es más efectiva, 47% considera que la relación entre la policía y la comunidad ha mejorado, y en esa medida, digamos, y tenemos también que ha crecido los niveles de confianza en la policía respecto a años anteriores. De hecho, la policía se ubica entre las primeras 4 o 5 instituciones con mayor confianza ciudadana. De igual manera la Fiscalía, como ya apuntaba Omar. Entonces es interesante cómo la gente hace esa separación. El tema de las medidas extraordinarias está cuestionado en términos de su resultado. Probablemente la gente vio resultados al inicio, y eso lo vimos, lo pudimos captar en la encuesta de medio año de evaluación de gobierno. No obstante, a este punto, 8 o 9 meses después de la implementación de las medidas, la gente, por ejemplo, cree, el 61% cree que en poco o en nada ha reducido la delincuencia producida por pandillas. El 65% considera que en poco o en nada se han recuperado los territorios, y el 68% creen que los controles en las cárceles han reducido en poco o en nada la delincuencia en el país. Realmente, la gente en general nunca ha estado mejor. Entonces se trata de una valoración, digamos, escéptica, de pesimismo, que está sin duda permeada por percepciones que se configuran a la luz de elementos del entorno, tanto elementos que tienen que ver con su realidad concreta, con su realidad objetiva, con el entorno que la gente está viviendo, como también con elementos subjetivos. Sin duda que ahí el tema de los mensajes en los medios, o algunas campañas también que en algunos grandes medios de comunicación se han desarrollado también en contra del gobierno, posiblemente ha permeado en esta percepción. No obstante, en el tema de seguridad, creemos que se viene configurando en los últimos por lo menos 5 o 7 años como el tema que de alguna manera está reorganizando la vida de la gente, en buena medida en virtud de buscar la sobrevivencia, ¿no? Y de ahí la importancia, por ejemplo, de monitorear el tema de desplazamiento forzado, tanto interno como internacional por violencia, que lo hemos empezado a hacer desde el año 2012, en buena medida pues para monitorear un poco cómo se mueven estos indicadores. De igual manera el tema de deseo de emigrar, que en este caso pues se mantiene en un alto porcentaje, es el segundo más alto de la última década, tomando en cuenta que el 40% de los consultados a nivel nacional señala que desearía migrar fuera del país el próximo año. De hecho, creo yo que eso lo podemos ver también, el tema migración, lo podemos ver con los datos que revelaba la misma Dirección General de Migración, que decía de que las deportaciones en 2016 alcanzaban los 52.000 salvadoreños que fueron regresados de México, muchos 31.000, la mayoría fueron regresados de México, y otros 21.000 que fueron regresados desde los Estados Unidos, y 60, decía, de otros países. Creo yo que a medida se va analizando el dato de cuánta gente es deportada, podemos ver también el número de gente que está buscando mejores condiciones de vida en otros países, cómo se va incrementando, y cómo la gente también, si usted hace un sondeo en este momento en la calle y le pregunta a la gente si ellos quisieran irse de El Salvador, le apuesto que la mayoría dice que sí. Ese me parece un factor también que es importante y que se debe analizar. Exactamente, y esto, bueno, de alguna manera se está traduciendo en este éxodo constante de personas que salen del país, ya no necesariamente a través de la frontera México-Estados Unidos, como ha sido la tradición, sino también hacia el sur, ¿verdad? Las oficinas de migración y extranjería, en este caso de Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua, están reportando la llegada continua de cientos de salvadoreños que están saliendo. De hecho, este gráfico refleja el tema de la inmigración.
donde se pregunta, durante este año la migración de salvadoreños al extranjero aumentó y dice un 71.2%, y ahí podemos ver cómo este fenómeno también forma parte de todas las situaciones que fueron analizadas y sobre las que fueron cuestionadas las personas entrevistadas. La percepción de la gente no es que sea así, la percepción que la gente tiene ante la situación del país es que la migración ha aumentado, ¿verdad? Objetivamente yo ahorita no puedo, pero parece que las proporciones de la migración se mantienen en los últimos años, pero la gente percibe que ha aumentado. ¿Cómo ha aumentado el número de salvadoreños y salvadoreñas que dicen que desean migrar? Dicen que cuando uno no puede cambiar al país, decide cambiar de país. Hay 40.3% de la gente que dice, ¿usted desea migrar? Sí, ha aumentado, eso refleja la situación crítica en la que está el país. Si 40 de cada 100 personas migrarían si tuvieran la oportunidad, uno dice, bueno, aquí no estamos bien, hay que hacer algo al respecto. Pero además yo creo que es importante agregar que más allá de las percepciones, el 17.2% de los consultados admitió que un miembro de su hogar tuvo que salir en el transcurso del año 2016 debido a amenazas de grupos delincuenciales o a la violencia. Es decir, hay un elemento nuevo que emerge en estas dinámicas de migración que tiene que ver con el entorno de inseguridad que vive el país. Se viene a sumar a la situación de la economía deteriorada, la economía familiar, se viene a sumar a los factores tal vez del desempleo, se suma también las amenazas que se pueden recibir por residir en determinado punto del territorio nacional. Exactamente, y además, si bien es cierto, no son indicadores que pueden reflejar la totalidad de casos, hay un incremento de casos de solicitudes de asilo, de refugio, en diferentes países del mundo, incluyendo también Europa, de salvadoreños que están solicitando asilo debido a amenazas o a que su vida corre peligro o a que ya un miembro de su familia ha sido asesinado. En el caso, por ejemplo, de la UCA, se ha incrementado el número de casos de solicitudes de asistencia legal en estos temas, ya no solo por el tema de amenazas de pandillas, sino también emerge un nuevo actor. Miembros de la Policía Nacional, del Ejército o de grupos de exterminio están también generando amenazas que están obligando a la gente a salir fuera del país. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más datos que revela este sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana. Tenemos como invitados al vicerrector de este centro de estudios y también a la directora del Instituto Universitario de Opinión. Hay un factor importante que me parece que debemos analizar, lo que piensa la gente que se debería hacer para salir de la crisis financiera. Es un factor que creo yo que debe analizarse por el resultado que se ha obtenido. Sí, bueno, creo que una de las finalidades de la encuesta es escuchar la voz de la población y la gente se ha manifestado. Si ha crecido la preocupación por la situación económica, bueno, uno le pregunta, ¿cómo cree usted que el país va a salir adelante en la percepción de la población? Y nos da esas alternativas. En las alternativas figura, bueno, buscar financiamiento externo, ¿verdad? Buscar financiamiento externo también. Hay un llamado al gobierno de la República para que recorte los gastos que se consideran innecesarios. Una tercera parte de los encuestados, 32.9, considera que hay que recortar los gastos, reducir los salarios de los funcionarios públicos y aumentar los impuestos a la gente que más tiene dinero, a los más ricos. Son, digamos, las tres medidas que la gente recomienda que debe hacerse para mejorar la situación económica. ¿Se puede decir que puede haber permeado el discurso de austeridad que se ha manejado durante 2016? A finales de 2016 se habló tanto de austeridad sobre el presupuesto que se iba a presentar para 2017, sobre los gastos que se debían reducir en instituciones del Estado, y se puede decir, por eso el ciudadano está diciendo, mira, hay que recordar los gastos innecesarios. ¿Se puede decir que ha permeado ese discurso? Yo creo que en alguna medida, pero sobre todo ha permeado
la indignación de la gente, ¿no?, frente a lo que hemos conocido en torno a cómo se gastan los recursos públicos, a cómo se gastan nuestros recursos. Lo que hemos visto en los últimos años, a partir también de la posibilidad de mayor acceso a información, es justamente el mal uso de los fondos del Estado, salarios impresentables, salarios que ofenden realmente la dignidad de la gente, sobre todo la mayoría que tiene que sobrevivir en muchos casos con menos de $200. Hemos visto también cómo funcionarios públicos de los diferentes órganos de Estado dilapidan los recursos, gastan innecesariamente en cuestiones superfluas los recursos del Estado versus las necesidades que la gente enfrenta, por ejemplo, cuando tiene que abocarse a un hospital público o a una unidad de salud, o las necesidades que los niños tienen en las escuelas. Entonces, obviamente hay una realidad que se impone que tiene que ver con las dificultades económicas que el país tiene para proveer esos servicios sociales básicos que son demandados por la mayoría de la población versus una dilapidación de los recursos públicos por parte de los funcionarios de turno. Yo me atrevería a decir que más que permear el discurso de austeridad, lo que manifiesta la gente es una exigencia a que se cumpla ese discurso, por todo lo que ha dicho Janet. Sí. Bueno, indignan los salarios, pero los legales y los que no son legales, claro, los que se entregan en sobre. Los sobresueldos. Entonces, que son más altos. Esto que se visibiliza más hoy a través de los medios, la corrupción, en que se gastan en viajes, en carros de lujo, es decir, lo que ha permeado más en la gente, me parece a mí, es esta indignación ante la vida aristocrática que se dan algunos funcionarios de gobierno, y es un llamado a que el discurso de autoridad se haga una realidad. Más en ese tema, bueno, la Asamblea Legislativa ha estado siempre en la primera línea de fuego, ¿no? Lo que se ha dado, bueno, los gastos en vehículos, el debate que ha existido en estas últimas semanas por el tema del seguro médico privado que cuesta varios millones de dólares al Estado, son estos los elementos que creo yo que también la población está haciendo eco con lo que les ha dicho a ustedes en este sondeo que han realizado, ¿no? Sí, con esta temática estamos ya entrando a los actores, digamos. Hemos analizado la situación del país, ahora cómo evalúa la gente el papel de los actores, digamos, del enfermo, el equipo de médicos, cómo lo evalúa. Nosotros hay que decirlo que, digamos, que la gente no hace una valoración del equipo general del médico, ni una buena valoración del jefe de médico. Sí. Como decía Janet, atribuye la mejora a cierto tipo de especialistas, concretamente en materia del combate a la corrupción y en materia del combate a la delincuencia. Ha mejorado la percepción de la población con respecto, por ejemplo, a la policía, que son los que se llaman los réditos en esta ocasión, a la fiscalía y a la Fuerza Armada. Pero esa mejora de la confianza ciudadana en estas instituciones no se traslada como réditos, por ejemplo, al presidente de la República, lo que sí ha sucedido en otros gobiernos. Pero eso sucedía en el gobierno de Saca, en el gobierno de Mauricio Funes. En este gobierno, esto no se le traslada al presidente de la República, ya decía Janet. De hecho, la nota obtenida por el presidente ha sido la más baja, por lo menos después de los acuerdos de paz, la que ha obtenido un presidente de la República. Yo creo que antes de que analicemos la nota que obtiene el presidente, me gustaría también que habláramos sobre el combate a la criminalidad, porque se hace énfasis en diferentes aspectos, y uno que me parece a mí preocupante es la situación de los abusos policiales también, que la población percibe que se están cometiendo y que se refleja en datos como este, por ejemplo, el que tenemos en pantalla en este momento. Sí, exactamente, digamos, como universidad que trabajamos en pro de los derechos humanos, estamos sumamente preocupados por el incremento de los abusos y de las arbitrariedades policiales. Y si bien es cierto, en esta medición la policía sale bien evaluada en términos de efectividad, este dato contrasta justamente con ese profesionalismo que se debería de esperar de la Policía Nacional Civil. Encontramos que cerca del 36% de los encuestados aseguró que en el transcurso del último año vio a un elemento policial maltratar, es decir, pegar o pisotear a otra persona. Y la gran mayoría de este porcentaje lo ha visto en reiteradas oportunidades, es decir, que no lo ha visto una vez al año, lo ha visto 2 o más veces. Y en ese sentido estamos frente ya a datos que deberían de disparar las alarmas en términos de respeto a la legalidad. Si bien es cierto, el país
digamos, está demandando un aumento, una mejora en la seguridad, un aumento en el combate delincuencial, sobre todo de las estructuras de criminalidad organizada. No podemos comprometer a costa de la seguridad el respeto a la legalidad y al Estado de Derecho, y en este caso nos parece sumamente preocupante, digamos, encontrar estos datos, porque también ha crecido. Por ejemplo, el 11% de los consultados señala que de forma directa fue agredido verbalmente por un miembro de la corporación. Esto desdice, como digo nuevamente, del profesionalismo con que debe actuar la policía, porque efectividad no solo es, digamos, tirar puertas, no solo es el brazo represivo, efectividad es un combate integral a la delincuencia, y eso es lo que también la gente tiene que tener claro a la hora de evaluar entidades que tienen, en este caso, el monopolio del uso de la fuerza. Si bien me parece importante cuando dice el vicerrector, hablemos de los actores, porque también, bueno, estábamos mencionando ya el trabajo de la Policía Nacional Civil y esta situación que refleja hasta cierto punto, digamos, lo que la población percibe del trabajo de la policía, pero también está en el otro lado la Fiscalía, que en la Fiscalía sí ha mejorado hasta cierto punto la percepción que tiene el ciudadano del trabajo que está haciendo el actual fiscal, Douglas Meléndez. Sí, efectivamente, nosotros creemos que la persecución de la corrupción, digamos, el combate a la corrupción ha pesado en la población y ha mejorado la imagen en concreto del fiscal general de la República, ¿verdad? Más que yo diría, de toda la institucionalidad. De justicia. De justicia, de la Fiscalía General de la República. Es una de las cosas que atribuye. La otra es, como decía Janet, la mejora en la imagen de la efectividad de la PNC. Uno dice, bueno, ¿cómo conciliamos que 36 de cada 100 personas hayan visto maltratar a alguien? Sí. Y simultáneamente las personas creen que la policía ha sido más eficaz en el último año. Yo lo que creo aquí es que el hecho de que hayan visto no quiere decir que desaprueban eso. Sí. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Lo que yo decía, la gente está aumentando su tolerancia a salidas que rozan con la violación a los derechos humanos. Lo que quieren es que esto mejore. El cómo parece que ha aumentado la tolerancia a, digamos, a permitir cualquier cómo. Y esto es un factor muy peligroso y es lo que nos preocupa, ¿verdad? Que hay una permisividad en la población a este tipo de salidas y violaciones, ¿verdad? Exactamente, pero mencionábamos en el caso de la Fiscalía, ya decíamos que al menos la percepción que tiene el ciudadano es que esta institución sí ha dado un giro y bueno, los resultados creo que hablan por sí solos en cuanto a las situaciones que estamos viendo por el accionar de la institución en sí y también por su titular que aparece, me imagino, entre las personas que la población considera que sí está trabajando, ¿no? Sí, efectivamente. En este caso lo que advertimos es que hay una valoración bastante positiva del trabajo del actual fiscal general en estos primeros meses. Preguntamos inicialmente por el trabajo del fiscal, es decir, del titular de la institución, pero también encontramos que buena parte de ese apoyo obedece a la determinación de la Fiscalía por primera vez de enjuiciar altos funcionarios y exfuncionarios de gobierno por graves casos de corrupción. Al preguntarle a la gente qué tanto se debe apoyar a la Fiscalía en el enjuiciamiento de los casos de corrupción, sobre todo de funcionarios y exfuncionarios, encontramos que 75% de los consultados dice que hay que apoyarlo en algo o en mucho, ¿no? Que es justamente la slide que tenemos en pantalla. Es decir, hay un enorme respaldo al trabajo de persecución del crimen organizado y de la corrupción cometida por altos funcionarios de gobierno. En términos generales, la gente ha visto muy bien, por ejemplo, que se esté investigando al expresidente Saca, al expresidente Funes, y la mayoría considera que hay elementos, aunque no queremos adelantar ningún criterio porque obviamente no le corresponde a los ciudadanos, sino que debe de probarse en un juicio, pero la mayoría cree que hay suficiente evidencia para investigar a estos funcionarios y versus un menor porcentaje que señala que se trata de una persecución política de la derecha. Pero ¿consideran ustedes que en el campo del análisis de los casos de corrupción,
en algún momento, en su calidad de analistas, en su calidad de personas que han trabajado con la realidad de El Salvador, se imaginaban ver procesados a expresidentes en El Salvador? Porque de verdad, en los últimos 20 años al menos, a mí me parecía impensable que eso ocurriera en El Salvador, y en estos últimos meses lo hemos visto, que ha ocurrido. Nosotros creo que no solo lo imaginábamos, sino que lo esperábamos. Nos estábamos quedando rezagados en Guatemala, hemos visto casos en Honduras, en Nicaragua con Alemán, Panamá, en Costa Rica, en Panamá. ¿Qué pasaba con El Salvador? Yo creo que ha habido avances muy importantes en esta materia, como decía, era impensable. ¿A quién iba a decir que un presidente era intocable? Yo creo que este es un avance y eso es lo que está ocasionando réditos al fiscal general de la República, ¿verdad? La gente cree que hay que apoyarlo, nosotros creemos que hay que apoyarlo. Hay que, cuando se le pregunta a la gente si cree que el fiscal está actuando independientemente o bajo presiones de grupos particulares, casi la mitad de la población cree que está actuando bajo presión. Pero eso a la gente no le tiene muy preocupada. Lo que importa es que se vea el combate a la corrupción, aunque reconoce 48.3% que el fiscal está actuando así porque está siendo presionado por grupos particulares. Pero como dije, eso tiene sin cuidado a la gente. Lo que importa es que se vea que quien viola la ley tiene que ser sancionado. Ahora bien, ahora sí me gustaría que pasáramos a entrar a analizar la situación de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. 5.1 es la nota que le ponen los ciudadanos encuestados. ¿Se puede considerar que ha pasado el examen? Porque vemos que en los últimos años esta nota ha ido bajando considerablemente. Y alguien decía ayer, precisamente miembro del partido FMLN, su secretario general decía de que la nota no le parece mala, aunque a pesar de que se vea que va en disminución con relación a evaluaciones anteriores. De hecho, es la imagen que tenemos en pantalla en este momento, la calificación que le otorgan las personas que fueron consultadas por el Instituto Universitario. Yo creo que en esta imagen se revela el que la leve mejoría que ha tenido el paciente de El Salvador, digamos, en este tiempo, no se le atribuye a la gestión del presidente de la República, o por lo menos la población no lo considera así. Ciertamente yo no voy a recalcar eso, es la nota más baja. Un alto dirigente, hay que decirlo del frente, dijo ayer, bueno, ha pasado, según los parámetros del Ministerio de Educación ha pasado, según los parámetros de colegios privados no ha pasado el presidente, ¿verdad? Pero bueno, eso refleja una erosión, digamos, en la percepción de la población, porque si usted compara los años anteriores, es obvio, ¿verdad?, que ha desmejorado esta. De hecho, tenemos la imagen donde se puede ver los cambios en las evaluaciones que se hacen al Ejecutivo, ¿no? ¿Janet? Sí, efectivamente, lo que hemos visto es una progresiva erosión, no solo de la calificación, sino de otros indicadores de evaluación de desempeño del presidente. La calificación en el imaginario de la gente es de alguna manera un parámetro, una variable más general que expresa una valoración subjetiva de cómo está la gente considerando o valorando el trabajo del gobierno en su conjunto, no del presidente, también hay que decirlo, que en este caso estamos hablando de una nota que se le atribuye al gobierno en su conjunto, al Ejecutivo, no directamente al presidente. Sin embargo, para mí eso debería de disparar las alarmas de los funcionarios públicos, de los altos dirigentes del gobierno, y en ese sentido comentarios como los del señor Medardo, pues para mí representan una burla o un menosprecio, ¿verdad? Las opiniones de la gente, y viniendo de un alto funcionario como él, es lamentable porque eso refleja la desconexión que existe entre los funcionarios públicos y las necesidades de la gente. Están entonces de espaldas a la realidad. Es preocupante porque ni siquiera hay unos mínimos de capacidad de reconocimiento de la necesidad de enrumbar al país. Hay indicadores que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo, que muestran justamente no solo que la gente ha retirado apoyo al gobierno, sino está señalando aquellas áreas críticas en donde el gobierno debe de mejorar. En cuanto, por ejemplo, a los indicadores de evaluación, encontramos que, por ejemplo, al preguntarle si el presidente cumple su promesa de país seguro,
que fue una de las principales promesas de campaña. El 73% de la población señala que no está cumpliendo sus promesas. De igual manera, 60% indica que no está cumpliendo sus promesas de construir un país educado. Y en este slide, que es otro de los indicadores que también incluimos de cómo está gobernando el presidente, encontramos que 56% de la gente señala que el presidente está gobernando mal al país. Creo que este tipo de datos son los que deben de analizarse a la luz sobre todo del cómo está viendo la gente áreas específicas del desempeño del país. Si bien es cierto, estas preguntas son generales, vemos que el país aparece mal evaluado en tema de seguridad, en tema de economía, el tema de migración, incluso hay un deterioro en el tema de valoración de derechos humanos. Cuando preguntamos, hay un incremento importante del porcentaje de gente que señala que la situación política se ha empeorado en el país en los últimos años, sobre todo a partir de 2011. Hay una valoración creciente, preocupación de la gente por el deterioro de la situación política. Entonces son elementos que deben de dispararnos las alarmas, pero sobre todo hay una enorme responsabilidad en los que conducen este país, los actores políticos que están tomando las decisiones, de considerar estas demandas y estos reclamos de la población, porque al final son servidores públicos que han sido elegidos por los ciudadanos, ¿verdad? No están delegados por sus cúpulas partidarias, han sido delegados para representar los intereses de los ciudadanos, y en ese sentido lo mínimo que se esperaría es que vean con seriedad y responsabilidad las opiniones que la gente está vertiendo en cada uno de los momentos o coyunturas políticas. A mí me parece importante, sobre todo cuando Janet hace énfasis en que dice, si bien no es directamente al presidente, pero el presidente es la cara del Ejecutivo, y por ende cualquier evaluación que se haga va a recaer sobre la imagen de él directamente. Sí, la pregunta que se hace es evaluar el gobierno. Sin embargo, todo el mundo atribuye la nota a la figura del presidente de la República. Yo creo que estos insumos deberían ser importantes para la reflexión de las autoridades, es decir, la leve mejoría que hay en materia del combate a la corrupción y en el combate a la delincuencia no se traslada al presidente, sí. Y lo vemos en las dos presentaciones anteriores. Ni en la nota hay una erosión de la nota, y también en la percepción de si está gobernando bien o no. Aumenta el número de gente que cree que está gobernando mal. 56.4, en el 2015 fue 52.5 y en el 2014 38.9. Es decir, esa mejoría en el paciente no se le atribuye a la gestión del presidente de la República o digamos propiamente del gobierno central, sino a actores concretos, la PNC, la Fuerza Armada, la Fiscalía, que son los que se llevan los réditos en esta ocasión. Esto debe ser un insumo, debería ser importante para el análisis de las autoridades y sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo la población ante esto? Me parece importante que hay otros actores que también son evaluados, entre ellos la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Sala ha tenido una presencia importante a nivel de las decisiones que se han tomado en los últimos años y aparece también en uno de los aspectos que se evalúan como parte de este sondeo que se hace, Janet. Sí, bueno, efectivamente, más que evaluar la Sala, se pregunta sobre la confianza en la Corte Suprema, que digamos se mantiene relativamente similar a años anteriores, pero sí hay un desacuerdo importante de la gente en que el FMLN organice manifestaciones en contra de la Sala de lo Constitucional. También preguntamos a la gente si las decisiones, las sentencias de la Sala están buscando afectar o desestabilizar al gobierno del FMLN, como lo sostienen muchos de sus altos dirigentes, o en realidad solo están buscando favorecer el respeto a la ley. Y lo que vemos justamente en la pantalla son los resultados de esta consulta, en donde la mayoría, 2 de cada 3, señalan que en realidad las sentencias están nada más buscando favorecer el respeto a la ley, el respeto a la legalidad, a la institucionalidad, y no necesariamente afectar al gobierno del FMLN. Creo que esto es otro elemento que también está erosionando mucho la imagen del FMLN, y lo vamos a ver en algunos datos, si hay posibilidad en los datos también de preferencias políticas y partidarias. Un elemento importante que yo sí no quisiera dejar de destacar, Manuel, en el tema de la evaluación también del presidente,
que creo que eso es más a manera de reflexión a manera de interpretación ya de los datos cruzados, es que justamente este deterioro de la imagen gubernamental, este descrédito creciente del gobierno no se traduce necesariamente en un mayor capital político de Arena. Y esto es interesante porque también refleja al final el rechazo generalizado de la población a ambos partidos, ¿verdad? Y lo vemos también en cómo se ha reducido las preferencias partidarias en los últimos 7 años para ambos partidos, al grado que a este punto están equiparados. ¿Se puede decir que es un deterioro en sí de la clase política en general? Lo que refleja la encuesta es un deterioro de la confianza ciudadana en la institucionalidad en general. No hay ninguna institución del país que tenga el 50% de mucha confianza de la población, ninguna. Las que tienen más son las iglesias, ¿verdad? Iglesia evangélica, iglesia católica, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, y incluso los medios de comunicación han bajado en la percepción de la confianza ciudadana, y a la base están, en primer lugar, los partidos políticos en el fondo de la confianza ciudadana. En segundo lugar, la Asamblea Legislativa, que está constituida por políticos. Y en tercer lugar, en la base de los que tienen menos confianza, es el sector empresarial. Es decir, la gente ha perdido confianza en la institucionalidad del país por eso decíamos que se ha vuelto más tolerante a otro tipo de salidas que rozan con la legalidad, que van en contra de la ley. Y eso es lo peligroso. Hay una pérdida, hay un deterioro de la confianza del pueblo en nuestras instituciones. Y esto también debe llamar a la reflexión, no solo al gobierno, sino a los partidos políticos, a los empresarios, a la institucionalidad en general. La gente está perdiendo la confianza en este tipo de instituciones, y eso creo que es un llamado importante de atención que hace la población en este encuentro. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y al regresar vamos a hablar de preferencias políticas y la percepción que tiene la ciudadanía, como ya decían nuestros invitados, de los partidos políticos en general. Ya regresamos. Gracias por continuar con Canal 12. Esta mañana estamos analizando los resultados de este sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y que refleja diferentes situaciones de la realidad nacional, cómo perciben los ciudadanos diferentes aspectos de la vida en El Salvador. Hay un aspecto que me parece importante que lo hablemos. 2017 es un año preelectoral, un año en el que los salvadoreños vamos a volver a escuchar promesas, vamos a volver a ver a los partidos políticos en acción, y de hecho hay un aspecto importante que ustedes lo analizan, y es la intención de voto en el momento que se tomó la encuesta. Tal vez si podríamos entrar de lleno a analizar sobre todo el contexto que es un año preelectoral, y cómo está la situación de los partidos políticos y la percepción que tienen los ciudadanos sobre ellos. Sí, bueno, efectivamente yo creo que el dato más relevante y preocupante a la vez es el crecimiento notable del porcentaje de personas que señalan, cuando se les pregunta si las elecciones fueran el próximo domingo, por cuál partido votaría, que no votarían por ningún partido. Cerca del 44% de los consultados señala que no votaría, se abstendría y no asistiría a las urnas. Esto ya está adelantando de alguna manera posibles niveles de abstencionismo similares o mayores a los que tuvimos en la última elección, pero además el tema de la reducción significativa que han tenido las intenciones de voto para los dos principales partidos mayoritarios. De hecho, hay casi un empate ahí, ¿no? Exactamente, digamos el FMLN, que venía en 2008, 2009 de niveles de intención de voto alrededor del 40%, ha caído a la mitad, y Arena ha bajado en 10 puntos. Y en ese sentido es interesante destacar cómo, pese a la mala evaluación del gobierno, esto no se transfiere necesariamente a Arena en términos de capital político, sino más bien un desencanto generalizado de la gente en términos de que no cree ya en ninguno, al menos de estos principales partidos, y de alguna manera los otros partidos siempre aparecen con porcentajes muy, muy pequeños. Un comportamiento similar encontramos en el partido de preferencia, ¿verdad? La mayoría de la gente aquí sube a 59%, señala que no tiene ningún partido de preferencia. Entonces, nuevamente los datos son consistentes en términos de reflejar esto que hemos venido señalando a lo largo de la entrevista: el creciente descrédito y deslegitimidad de los partidos políticos, sobre todo los principales partidos políticos en el país, pero sobre todo
el tema de la incapacidad que han tenido para responder a las demandas, necesidades y reclamos de los ciudadanos. Vicerrector, ¿qué podrían capitalizar los partidos en este caso de estos datos? Porque a mí me parece una situación, como bien decía Janet, una situación preocupante de cómo la población ya no confía ni en sus promesas ni en el trabajo que están desarrollando en órganos como la Asamblea Legislativa. En el 2015, ante la pregunta de si tenía confianza en los partidos políticos, solo el 5.1% de la población dijo tener mucha confianza. En esta encuesta, el 3.5% están a la base de la confianza ciudadana. La gente ha perdido confianza en los partidos políticos. Si esto no lo llama a la reflexión, si esto no lo llama a una renovación, a un cambio, se oye mucho en los medios de comunicación el discurso de renovación, de dejar intereses partidarios a un lado, pero la gente está percibiendo que eso no pasa. Los intereses del país, los intereses de la sociedad salvadoreña no ocupan el primer lugar en la agenda de los partidos políticos. Son los intereses de los grupos que defiende cada partido. Y yo creo que este es el principal llamado que hace la población a los partidos. Están en la base de la confianza ciudadana. La gente ha dejado de creer, no digo en el sistema democrático, sino en las instituciones, ¿verdad?, del sistema o de este modelo que tenemos. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Yo les quiero agradecer por haber venido a conversar con nosotros sobre estos datos que me parecen muy interesantes y que los ciudadanos deben retomarlos también para analizar las realidades que está viviendo El Salvador en este 2017. Gracias, Janet, por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes. Muchas gracias, como siempre, por el espacio, Manuel. Vicerrector, un gusto recibirlo aquí en Canal 2. Muchísimas gracias, Manuel. Quisiera yo terminar aprovechando el contexto de los 25 años de que se firmó la paz. Estamos en una situación tanto o más crítica que hace 25 años. Tenemos fallecidos en la misma proporción o mayor que en la guerra, tenemos desplazados internos como lo tuvimos en la guerra, tenemos migración como tuvimos en la guerra, y entonces, esta situación amerita un esfuerzo tanto o mayor del que se hizo hace 25 años. Es decir, dejar las agendas particulares a un lado y poner en primer lugar la situación del país. Creo que eso es lo que está diciendo la gente. El papel de la comunidad internacional en los acuerdos de paz fue fundamental, no lo está jugando en este momento la comunidad internacional. Yo creo que esto que se habla de acuerdos de nación, pacto de país, nuevos acuerdos de paz, ¿cómo se le llama? El país necesita consensos mínimos para salir adelante, sobre todo la población, no solo las élites o las cúpulas como fue hace 25 años. Gracias, Manuel. Pero ¿considera usted pertinente que venga una nueva misión de observación de Naciones Unidas a tratar de buscar un acuerdo que permita solventar situaciones como las que enfrenta El Salvador? Yo creo que la opinión de la gente, digamos, a favor de una comisión internacional obedece a la desconfianza en la institucionalidad nacional. Eso es lo que refleja la encuesta. Si viene un ente internacional y eso facilita que nos pongamos de acuerdo, yo no lo vería mal. Tenemos que ponernos de acuerdo en el país, de verdad dejar esas agendas particulares y pensar en el bien del país. Si el país está mal, nos va mal a todos, no solo a una parte de la población. Y si le va bien, nos irá bien a toda la población. Creo que ese es el llamado que hace la gente. Bueno, con ese mensaje nosotros cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Como siempre, les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12, porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.